Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas, donde leyendas, historias y el misterio campan a sus anchas. Sé que estaba haciendo vídeos sobre seres mitológicos relacionados con el vampiro, pero teniendo en cuenta que el 14 de febrero acaba de pasar, quería subiros un vídeo sobre un caso de asesinato sucedido el 14 de febrero. Quería haberlo subido el propio 14 de febrero, pero me ha sido imposible, ya que ha sido un caso bastante complicado de sacar información y finalmente pues me ha costado un poco más y lo he tenido que subir 2 días más tarde. Y es el caso de los corazones solitarios, sucedido el 14 de febrero de 1985 en Colorado, donde Cassandra Rundler y sus hijos Dentrix Sturm y Melanie Sturm fueron asesinados el día de San Valentín. Un caso bastante turbio que no ha podido ser resuelto. Si os gusta el vídeo, dad un me gusta, comentad lo que os ha parecido y si os gusta el canal, indudablemente suscribir. Dicho todo esto, comencemos. Cassandra Rundler, una mujer de 37 años de edad en aquel momento, había nacido en Morgantown, en Virginia Occidental, y que se había casado con su novio del instituto, Steve Sturm, después de terminar el instituto. Ambos se mudaron a Colorado y tuvieron 2 hijos, antes de divorciarse en 1974, cuando Steve se mudó a Ohio, quedando Cassandra con la custodia de los niños. Ella estudió en la Universidad de Colorado del Sur, donde estudió Ciencias del Comportamiento. Allí conoció a Douglas Peltzer, con el que empezó a tener una relación sentimental. En esos momentos, él era también su asesor profesional. Ambos finalmente se casarían en el año de 1977 y ambos vivirían juntos con los niños hasta que se divorciaron 6 años después. Cassandra trabajó como asistente ejecutiva en Gate Land Company. Ella también estudió la carrera de Derecho y le quedaba solo un semestre para terminar la facultad de Derecho. Por otra parte, era una ex Miss Morgantown y también estaba trabajando para la coalición contra la violación en Colorado Springs. Sus hijos, Detrick y Melanie, eran unos amables niños que estaban apuntados en programas para superdotados en sus respectivos colegios y generalmente solían alabar su educación. Su exmarido Douglas tenía una muy buena relación con ella e iba a visitarla, a ella y a los niños, siempre que podía. El día 12 de febrero había ido hasta su casa para ir al cine con Cassandra y los niños, y el día siguiente había llevado a Cassandra a cenar. Más tarde, esa misma noche, llamó a Cassandra y tuvo la impresión de que tenía una visita en su casa. Sería la última vez que hablaría con ella y se supo que ella y sus hijos seguían con vida. El 14 de febrero de 1985, a las 10:30 de la mañana, el ex marido de Cassandra, Douglas, fue a su casa alquilada en la Clede Street en Colorado Springs para entregarle unas tarjetas de San Valentín y un álbum de música. Al no oír respuesta después de haber llamado, abrió la puerta. En cuanto entró en la casa, se encontró con los cuerpos de Cassandra, su hijo Detrix Sturm y su hija Melanie Sturm en sus respectivos dormitorios. Asustado y angustiado, el hombre corrió hacia la casa de un vecino y llamó a la policía. El cuerpo de Cassandra estaba desnudo, tumbado boca abajo en la cama, mientras que sus manos y sus pies estaban atados con un cable de extensión. Según la autopsia que hizo el forense del caso, Cassandra había sido abusada sexualmente, golpeada con un bate y estrangulada con una ligadura. El cuerpo parcialmente vestido de Melanie había sido encontrado boca abajo en el suelo de su habitación y, al igual que su madre, sus manos y sus pies habían sido atados y tras la autopsia se había descubierto que también había sido abusada sexualmente, golpeada con un bate o instrumento contundente y estrangulada también con una ligadura. Había sido golpeada tan fuertemente que su cráneo estaba fracturado, sus muñecas ensangrentadas, demostrando así que había hecho un intento desesperado de escapar de sus ataduras. También había muebles volcados en la habitación que indicaban que Melanie había tenido una lucha intensa con el asesino y la había atacado antes de su muerte. Por otra parte, Diedrich fue encontrado estrangulado en el suelo de su propia habitación y un palo de hockey ensangrentado estaba al lado de su cuerpo. Dado que había rastros de la sangre de las víctimas en el palo y según las investigaciones, significaba que era el instrumento contundente que se había utilizado para golpearlos hasta la muerte. Aunque la hermana estaba parcialmente vestida con su ropa de dormir cuando lo encontraron, Diedrich vestía con ropa de calle, lo que podría sugerir que podría haber salido en algún momento y haber regresado mientras se producían los asesinatos de su madre y de su hermano. De hecho, un vecino informaría que creía haber visto a Diedrich afuera de su casa frente a esta alrededor de las 7 horas de la mañana, antes de que regresara dentro de la residencia. Además, se habían encontrado que las camas de la familia ya estaban hechas, y esto hizo suponer que la familia ya se había levantado antes de que ocurriera el crimen, probablemente en algún momento entre las 7 y las 11 horas. El Departamento de Policía de Colorado Springs hizo todo lo posible para preservar meticulosamente la evidencia de la escena del crimen y llamó a la oficina de investigadores
$100 para obtener ayuda con la investigación. La familia Rundle optaría por incinerar los cuerpos de Cassandra, Diedrich y Melanie, antes de que los restos fueran enterrados en una bóveda funeraria en el cementerio East Oak, en Morgantown. El padre de Cassandra, Richard Rundle, era un ex fiscal y llegaría a ofrecer una recompensa de $10,000 por información que condujera al arresto del asesino. Ni Douglas Peltzer ni el primer esposo de Cassandra, Steve Storm, fueron sospechosos de los asesinatos. Aún así, hubo una batalla legal cuando Douglas intentó cobrar una póliza de seguro de indemnización doble por unos $28,000, ya que Cassandra había nombrado a Douglas como su beneficiario cuando se casaron. Originariamente, Cassandra se olvidó de sacarlo de la póliza después del divorcio, por lo que la familia Rundle lo llevó a la corte para evitar que cobrara el dinero, y Douglas decidió finalmente no cobrarlo. Se descubrió que Cassandra tenía también un novio en el momento de su muerte, pero su nombre nunca se ha hecho público y no se tiene mucha información de él, aparte del hecho de que era un compañero de trabajo de ella. De hecho, aproximadamente 1 hora y media después de que descubrieran los cuerpos, el novio pasó por la residencia de Cassandra porque no se había presentado a trabajar esa mañana, solo para enterarse de que toda la familia había sido asesinada, pero al igual, en un principio, la policía no vio ningún indicio de que fuera sospechoso, al igual que sus exmaridos. Aún así, lo tenían que investigar igual que a esto. En julio de 1984, 7 meses antes de que el ataque hubiera ocurrido, Cassandra había colocado un anuncio personal en el periódico de Colorado Springs, en la que se describía como rubia, ojos verdes, 1,57 m, 43 kilos. Buscando un individualista rudo, soy un espíritu libre, independiente, culta, educada, algo tímida, sensible, disfruto de la vida. Soy una mujer de un solo hombre que busca un buen hombre. Envíame una foto con una carta corta. Un mes más tarde envió un segundo anuncio en el periódico y decía: una dama cálida, hermosa y modesta que busca amistad con un hombre gentil y con cara que tenga entre 30 y 40 años. Estos anuncios animaron a los medios de comunicación a llamar a este caso los asesinatos de los corazones rotos. Douglas llegó a decirle a Cassandra que se sentía bastante incómodo con que ella publicase aquellos anuncios en los periódicos, ya que podría ser peligroso, pero como Cassandra era una persona tímida por naturaleza, pensó que era su mejor oportunidad para conocer hombres. En total recibió 85 respuestas a los anuncios y terminó yendo a almorzar con al menos una docena de hombres que respondieron a sus anuncios. Ya que no había señales de entrada forzada en la residencia, Douglas creía que había quedado con alguien en su casa durante su última llamada telefónica. Se llegó a teorizar que Cassandra podría haber invitado a un hombre a su casa esa noche, que terminó matándola a ella y a sus hijos. La policía hizo todo lo posible para rastrear e investigar a cada hombre que había respondido al anuncio, pero no pudieron identificarlos a todos y eliminarlos como sospechosos. En total, entrevistaron a más de 400 personas y 1 año y medio después de los asesinatos, anunciaron que habían reducido la lista de potenciales sospechosos a 6, todos ellos individuos que conocían personalmente a las víctimas. En un momento dado, se convocó a un gran jurado para determinar si había pruebas para acusar a alguien del crimen, pero nunca se presentaron cargos. El crimen tomaría un giro interesante durante las primeras horas de la mañana del 9 de enero de 1992, cuando un ex soldado del ejército de 24 años llamado Philip Edward Wilkinson entró en una estación de policía en Fayetteville, Carolina del Norte. Wilkinson estaba acompañado por un pastor y dijo que su conciencia lo estaba agobiando, por lo que quería hacer una confesión de un crimen horrible sucedido hacía 5 meses, el 29 de julio de 1991. Judy Hudson, de 38 años, y sus 2 hijos, Crystal, de 19, y Larry Jr., de 11, fueron brutalmente asesinados dentro de su apartamento de Fayetteville, y Wilkinson dijo a la policía que él era el responsable de sus muertes. Según Wilkinson, había notado que Crystal dormía en el sofá a través de la ventana del aparcamiento. Dicho apartamento tenía unas puertas de vidrio correderas. Después de pensarlo, Philip agarró un bolo del patio derecho y decidió entrar a la fuerza. Viendo que Crystal estaba dormida, Wilkinson comenzó a acariciar a la joven, pero cuando ésta se despertó, la situación cambió totalmente y procedió a agredirla sexualmente antes de golpearla salvajemente en la cabeza con el bolo hasta que murió. Wilkinson entró posteriormente en el dormitorio de su madre, Judy, donde también fue agredida sexualmente y golpeada con el bolo. Después entró donde dormía Larry Jr. y lo golpeó fatalmente. Antes de huir del apartamento, robó unos cigarrillos, dinero y
y un encendedor, y volvió a entrar por la fuerza en el apartamento una segunda vez para recuperar el bolo y una bombilla que había utilizado para agredir sexualmente a la señora Hudson. En el momento en que ocurrieron estos asesinatos, Wilkinson había sido soldado de primera clase destinado en Fort Bragg, pero el día de los hechos parecía que se había vuelto loco y había desaparecido hasta que el día siguiente volvió a aparecer. Posteriormente y meses después de su confesión, el acusado fue acusado de 3 cargos de asesinato en primer grado, 2 cargos de robo en primer grado, 1 cargo de intento de violación en primer grado, 4 cargos de delito sexual en primer grado y 2 cargos de hurto grave. El 22 de agosto de 1994, el acusado se declaró culpable de todos los cargos. Después de que el Estado presentara pruebas sobre la base de las declaraciones del acusado, el tribunal ordenó que, con respecto a uno de los cargos de robo en primer grado, procediera en su lugar con un cargo de robo en segundo grado, basándose en la evidencia de que, en el momento en que el acusado entró en el apartamento de los Hudson, todas las víctimas estaban muertas. 2 años y medio después, Wilkinson aceptó declararse culpable de todos estos cargos y fue condenado a la pena capital. Durante la audiencia de la sentencia, donde el jurado sentenció la pena de muerte en la cámara de gas el 3 de abril de 1997, menos de 24 horas para que se programara su ejecución, Wilkinson fue sacado del corredor de la muerte después de que los guardias encontraran 2 notas de suicidio en su celda, en las que había escrito que planeaba suicidarse antes de que el Estado lo hiciera. Como resultado, a Wilkinson se le concedió una suspensión de la ejecución para que los psiquiatras estatales pudieran determinar si era mentalmente o no incompetente. Finalmente, se determinó que Wilkinson era suficientemente competente para ser ejecutado, pero respondió presentando numerosas apelaciones contra su sentencia de muerte. Si bien todas estas fueron denegadas, el Estado de Carolina del Norte impuso desde entonces un retraso en la ejecución de la pena de muerte, por lo que Wilkinson fue encarcelado en el corredor de la muerte en la prisión central de Raleigh. Debido a las numerosas similitudes entre la familia Hudson y las muertes de Cassandra, Diedrich y Melanie, hubo mucha especulación de que Wilkinson podría haber sido responsable de ambos crímenes. De hecho, durante su confesión original, Wilkinson mencionó que había estado espiando las ventanas de las personas durante años, que este hábito comenzó originalmente en 1985 mientras estaba destinado en Fort Carson, un puesto del ejército que estaba ubicado a 8 millas al sur de Colorado Springs. Una vez que se enteró de los asesinatos de los Hudson, el padre de Cassandra, Richard Rundler, estaba tan convencido de la participación de Wilkinson que viajó a Carolina del Norte para asistir a su audiencia de sentencia en 1994. Richard falleció tiempo después, pero hasta el día de su muerte expresó su creencia de que el Departamento de Policía de Colorado Springs no persiguió a Wilkinson lo suficiente como sospechoso. Se ha informado de que Wilkinson fue descartado inicialmente porque los investigadores creían que estaba en Corea del Sur en el momento en el que ocurrieron los asesinatos. Sin embargo, en el podcast Colorado Cold Case verificaron los registros militares de Wilkinson y observaron que había sido asignado a Fort Carson a principios de febrero de 1985, por lo que es posible que haya llegado al área poco tiempo antes de que ocurriera el crimen. Independientemente de que Wilkinson no haya admitido ninguna participación ni ninguna evidencia concluyente que lo haya vinculado con los asesinatos. En el artículo de 2012 en Colorado Springs Gazette, el sargento retirado de la policía de Colorado, Dick Risler, que fue el principal de este caso, dijo que siempre había una persona de la que sospechaba fuertemente, pero no lo nombró. Este dijo: si yo estuviera en el jurado con el sospechoso en mi mente, tampoco lo condenaría, y sé más de lo que el jurado jamás sabrá. En un momento dado, la evidencia de ADN que se había recolectado de la escena del crimen se ingresó en la base de datos nacional, pero nunca se dieron coincidencias, así que después de tantos años todavía no hay respuestas concluyentes sobre quién fue realmente el responsable de los asesinatos de Cassandra Rundler, Diedrich Sturm y Melanie Sturm. Realmente me ha costado bastante conseguir información sobre este asesinato, pero ha valido la pena. Hay ciertas... También me parece un caso demasiado triste, más que nada porque se han llevado 2 niños por delante. Sinceramente, para mí es un caso bastante triste porque no solo mataron a una mujer que era relativamente joven, porque es joven,
o era joven, sino también a sus 2 hijos pequeños que pues tenían alrededor de unos 10 años de edad y sinceramente no les había dado tiempo a vivir nada. Y no solo eso, sino que uno de los posibles sospechosos que pensaron en él por los crímenes que él había cometido también había hecho algo parecido con otra familia, ya que había matado a una madre y a sus hijos, y no solo eso, sino que también agredió sexualmente tanto a la madre como a la hija. Sinceramente, este tipo de casos me parece que son desgarradores, no solo por el hecho de que acaben muriendo, sino por la tortura que les causó dichos asesinos o asesino al abusar sexualmente de ellos y agredirlos físicamente de la manera en que lo hizo. Sinceramente, es algo que cuando estás buscando información sobre el caso y vas leyendo y te vas informando, pues te acaba en cierta manera pasando algo de factura porque te sientes mal, te sientes cabreado, te sientes disgustado, con cierto malestar, y es algo que realmente es molesto porque te da rabia ver lo que ha sucedido. Espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, dejadme algún comentario de lo que os ha parecido el caso, si os ha parecido interesante, qué pensáis sobre el caso, y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.